Bueno, vamos a empezar a ver la introducción para los diferentes pasos para hacer una investigación científica y vamos a intentar verlo lo más breve posible. Como vemos, lo primero que vamos a tener que tratar son la clasificación de las variables y vamos a tener que tener claro cuál es la diferencia entre variables independientes, variables dependientes y variables extrañas. Las variables independientes realmente son las causas de lo que sucede, ¿vale? En lo que luego explicaremos que son las variables dependientes. Estas variables independientes van a ser las que se manipulen en la investigación. Por lo tanto, van a tener diferentes niveles, que es lo que se llaman diferentes condiciones o tratamientos. Luego veremos que va a haber dentro de las variables de investigación en un tipo de diseños que son diseños no manipulativos. Estas variables independientes van a ser variables de selección de valores, pero es en un tipo determinado de diseños, ¿vale? En general nosotros de lo que hablamos son de variables independientes, que van a ser los antecedentes, las variables antecedentes, las variables causales, o sea, las que causan un efecto. También se les llaman predictoras porque van a predecir lo que va a suceder, o también se les llaman factores. ¿Las predictoras de qué? Pues precisamente las predictoras de las variables dependientes, ¿vale? Aquí lo tenemos. Por eso se le llama también a las variables dependientes consecuentes, o sea, porque son una consecuencia, o de pronóstico, porque según lo que veamos en las variables independientes y las condiciones o tratamientos, ¿no? Que apliquemos en ellas, cómo las manipulemos, vamos a pronosticar qué va a suceder con las dependientes. Son aquellas que nosotros queremos predecir utilizando las variables independientes. ¿Qué son entonces las variables extrañas? Son las variables ajenas a la relación que acabamos de describir entre variables independientes y variables dependientes. El problema es que, aunque sean extrañas, aunque no tengan que ver con la relación entre las independientes y dependientes, que son las principales, ¿no? Las fundamentales, en realidad, con las que estamos trabajando o con las que tenemos intención de trabajar en una investigación, realmente pueden influir en esa relación, ¿vale? No siendo variables de estudio. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es prever que van a existir, debemos detectarlas y obviamente debemos controlarlas. Bueno, además de tener en cuenta lo que vimos anteriormente, los tipos de variables con los que nos vamos a encontrar, tenemos que tener en cuenta qué son las hipótesis, ¿vale? Las hipótesis realmente lo que van a ofrecer son una predicción tentativa, ¿vale? Una predicción tentativa de lo que va a suceder. Realmente las hipótesis nunca pueden ser probadas. La palabra clave aquí es probada. Realmente lo que van a hacer es contrastadas. Las pruebas se dan y las demostraciones se dan en otro ámbito, que es el matemático. Aquí lo que se hace es contrastar la hipótesis. Y las hipótesis, cuando estamos en un determinado tipo de diseño experimental, van a tomar una forma condicional, que tiene esta forma proposicional. Si sucede algo, entonces sucederá otra cosa, ¿no? Ahí abajo tenéis ejemplos de hipótesis causal, donde obviamente es falsa, ¿vale? Va a resultar falsa una vez que la contrastemos y esta va a resultar verdadera. En cuanto a la recogida de datos, que también es importante, hay que tener en cuenta qué significa. No es sin más recopilar datos sin ton ni son.
Hay que planificar esta recogida de datos porque hay que tomar decisiones sobre el procedimiento de recogida de datos y decisiones que van a influir sobre el diseño de investigación, sobre cómo vamos a diseñar toda la investigación. Hay aspectos que son fundamentales en esta planificación de recogida de datos que tienen que ver con la selección de la muestra y con la descripción de la muestra. Hay que especificar, porque todo esto va a tener que estar señalizado, ¿no?, en nuestra investigación, cuando se haga el reporte final. Hay que especificar cuál es la población de estudio y hay que decir en qué consiste, cómo se hizo la elección de la muestra, para ver que los resultados sean generalizables, o sea, que no valga solo para esas pocas personas sobre las que se hizo, o sujetos, ¿no?, perdón, en general, que se hizo el estudio. Y además hay que tener en cuenta los aparatos y materiales que se van a tener en consideración para recoger, o que se van a utilizar para recoger, eso incluye a las personas también, que se van a utilizar para recoger los datos, porque esas condiciones van a influir y mucho en el resultado final. Finalmente, todos estos datos van a ser estudiados por técnicas estadísticas o mediante técnicas estadísticas, ¿no? Va a haber diferentes procedimientos para hacer el análisis de estos datos, y fundamentalmente nosotros de lo que debemos hablar para estar mínimamente informados es de que pueden ser tratados mediante una estadística meramente descriptiva, que pueden ser tratados mediante la probabilidad, o una estadística ya más avanzada que nos permite saber más cosas, que es la estadística diferencial. En la primera de ellas, en la que dijimos la estadística descriptiva, lo único que se hace con esos datos, que puede ser muy importante, es un análisis de tipo exploratorio de las relaciones que vimos entre las diferentes variables, y con eso lo que se hace es una organización y descripción de los datos. Ya con la probabilidad, cuando se aplican análisis de probabilidad, ¿vale?, diferentes análisis, realmente se está estudiando, se está yendo un paso más allá de la descripción y se está viendo, pues tal como indica el nombre, la probabilidad de que sucedan determinados fenómenos. O sea que sí que hay una predicción, no una mera descripción, ¿no?, con probabilidad obviamente, pero hay una predicción. En la estadística inferencial estamos dando un paso ya mucho más importante, porque nos dan posibilidades de generalización a partir de la muestra hacia una población mucho más amplia.